reading from the beginning of the letter. Comienzo de la carta de San Pablo a Tito. Paul, a slave of God, Pablo, siervo de Dios y apóstol de for Jesucristo, the sake of the faith, para promover la fe de los elegidos de Dios recognition y el of what is conocimiento true, de la verdad, and the hope según of eternal life, nuestra the religión God y who la does not lie, esperanza de la vida eterna. promised before time Dios began, que no miente había prometido esa vida desde tiempos inmemorables. Al llegar el momento, la ha manifestado abiertamente con la by the predicación command of que se God me our ha Savior, confiado según lo Titus, dispuso a Dios, true child, nuestro corrected in the Salvador. faith. Querido Tito, Grace and verdadero peace hijo mío en from la God fe the que Father compartimos, and te deseo Christ la Jesus, gracia y la our paz de Savior. Dios, Padre de Cristo For this Jesús, reason, Salvador I nuestro. left you in Crete, Mi intención al that you dejarte might en set Creta era que right pusieras order en among the regla lo que stranger faltaba and y appoint establecieses in every presbíteros town, en cada as I ciudad, directed you. siguiendo las instrucciones que te di. Verbum Domini. Proclaim God's marvelous deeds to all the Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. sing to the Lord a new Canten song. al Señor un cántico Sing nuevo. to the Lord Canten a al new Señor song. toda la tierra. Sing to the Lord, Canten al bless his name. Señor. Bendigan su nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Announce his salvation. Proclamen día tras día su victoria. Tell his glory Cuenten among a the los nations, pueblos en su among the gloria, peoples, sus his wondrous maravillas a works. todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Give to the Lord, ye families of nations. Familia de Give los to the pueblos, Lord aclamen joy al and Señor, praise. aclamen la Give to gloria y the el poder Lord del Señor, glory and aclamen la praise. gloria del nombre del Señor. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Say among the nations, Digan a los the Lord is pueblos, king. el Señor es He rey. has made the Él world afianzó el orbe not to be y no moved. se moverá. He governs Él the peoples gobierna with a equity. los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. El Señor me envió para anunciar las buenas nuevas a los pobres y proclamar libertad a los cautivos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The Lord Jesus appointed En aquel tiempo other disciples designó el Señor otros 72, los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y le decía, la mies es abundante, los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a sus mies. Pónganse en camino. Miren, que los mando como cordero en medio de lobos. No lleven talega ni alforja ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino.
Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Verbum Domini. Today we celebrate a El memorial día de hoy celebramos el memorial de los santos Timoteo y Tito, and the colaboradores gospel reading de today Pablo, y la is lectura summed del up in Evangelio de the hoy 72 es el ahead of envío de los Jesus sent out 72 que pairs preceden a Jesús, to cuando los proclaim manda en the pares kingdom of God. a proclamar And el this says, reino de wherever Dios. town you enter, they welcome you, eat A what is set cualquier before you, cure the sick, and pueblo say que to them, entren, que coman lo que the les pongan kingdom of ante God is ellos at hand y for you. proclamen que el reino de It's Dios immediate está that it's cerca. here for you. This kingdom that Hay Jesus urgencia, el reino himself está cerca, ese reino come que Jesús proclaiming. mismo The kingdom of God vino is at a hand. proclamar. Repent and believe El in the reino good de Dios news. está cerca, arrepiéntanse y This is crean the en las heart of buenas the nuevas. gospel, that we Esto es are la esencia del to Evangelio, repent and have que hemos faith de and devote arrepentirnos our y tener lives fe, to believe this good news of de Jesus Christ, anunciar estas that buenas he is nuevas de the Jesucristo, kingdom in person, that we're que called Él to es el faith reino in him, to personificado. belong Estamos to llamados a him. la fe en Él, a And this pertenecerle message a is Él. Y so este vital, and the mensaje es urgency is esencial the y la great urgencia urgency la of this, podemos the rush sentir, to get this message out la there. premura de salir a anunciar este Going to send mensaje. some Él va a people enviar a totally algunos dedicated a que estén to explicit completamente dedicados proclamation of a the la gospel. proclamación explícita The harvest del is abundant, the Evangelio. laborers are few. Ask the La master of the cosecha harvest to es send out abundante laborers for his y los harvest. trabajadores pocos. Rueguen, But por lo there is tanto, al this dueño de la mies que intrinsic envíe link trabajadores a between sus campos. prayer Hay and un the sending vínculo out intrínseco entre of the la oración laborers to make y el this envío de proclamation. los jornaleros para And hacer I esta think proclamación. the people of God Y have a creo que el sense of pueblo de that, to Dios pray tiene una idea for de their esto, shepherds, de rezar por to sus pray. We pastores. hear that all the time at Escuchamos EWTN. eso todo el tiempo en Oh, it's like, well, just EWTN. pray for us. I'll meet somebody. Yo So, se oh, los we digo, do. We do. We recen pray por for todos you. nosotros. I think Y la God gente me dice, inspires sí, that in rezamos por people. There is ustedes. this Creo link que Dios between the lay inspira esto en las faithful personas. and their Hay un shepherds vínculo as entre we los fieles laicos y serve sus one another to pastores. help Nos one servimos another unos a in this otros, mission, to nos help build ayudamos up mutuamente en esta one misión another. para ayudar a edificarnos unos a We have otros. the first reading. There was two Tenemos la options. primera One lectura, había dos Timothy, the opciones, letter of una Timothy, de one to Timoteo, la Titus. carta de Timoteo y Today otra a we read the Tito. one Hoy to leímos la Titus. que es a And Tito. Paul, in his Y introduction, he Pablo says, en su we have been introducción saved by dice, faith of God's chosen por ones and the recognition of el bien religious de la truth fe and the hope de of los santos de eternal life. Dios, el Quite reconocimiento de su verdad y esperanza de long vida eterna. introductions here. Tiene una larga But introducción he, at the aquí. proper time, revealed his word in the proclamation Dios, que no miente, había with which prometido I esta was vida desde tiempos entrusted. remotos. He was Ha entrusted cumplido su with palabra all por this. medio de la It predicación was que se me Saul, encomendó this por mandato de remarkable, Dios. weighty entrustment that was given Esta to Paul encomienda que le fue dado a Pablo to reveal his word in para the revelar su proclamation, which palabra I en la was proclamación entrusted, for the que le fue sake of the encomendada faith of God's chosen ones, to help build up the faith. para el That's the bien de los purpose. santos de Dios, The recognition of para religious edificar su truth fe, and the el hope of eternal life. reconocimiento de la So to build up that fe faith, verdadera, to lead people to recognize this guiar a las religious personas a truth, this reconocer esta verdad proclamation, this revelation religiosa, given to esta him, revelación que that le fue they dada too may para have que ellos eternal life. también tengan vida eterna. We could look at the Podemos entire reforms of mirar the Second la Vatican totalidad de la Council reforma del Concilio as making Vaticano the church II more fit to give this proclamation, que to hizo que witness la to the iglesia esté más truth. apta para recibir The esta changes were proclamación y de not to testimonio conform the de church la verdad. Los to cambios the no fueron modern hechos world or para the conformar a la iglesia spirit al of mundo the world, moderno ni al espíritu del but mundo, to have this sino renewal para que according to the tengamos una spirit of the renovación gospel, según el espíritu to del maybe help us Evangelio, with the same para urgency, ayudarnos the con la same misma urgencia fleetness of foot, so to speak, to give that para message out there, to have that comunicar ese proclamation. mensaje. Reforms of the liturgy, Tuvimos las reformas de la liturgia, church
de la herself, Iglesia the misma, understanding of who she is to una, herself, her mission. una profundización de la comprensión de su misión en el mundo. And we say that the church's Y decimos deepest que identity la identidad más profunda de la Iglesia es evangelizar. she is sworn Por eso es que to that existe kingdom, para llamar a las personas al reino, Jesus para Christ, to proclamar a come into his Jesucristo, truth, para llamar a they may los pueblos a belong la to him verdad, and have para que eternal sean parte del life. reino y tengan That's why vida we're there eterna. to Por reveal eso God estamos to ahí, para others, to revelarle a share his Dios a good los news with demás, others. para compartir And las this buenas nuevas con mission los demás. falls Y on esta everyone, misión recae not sobre just the todos, 72 no so that they can solamente sit los down and 72 explicitly proclaim. que fueron It's enviados para certainly an important explícitamente part proclamar, of the por mission. seguro es parte importante de The la misión, lay faithful pero also los fieles have that laicos mission, también tienen though esa in their misión, own way. a pesar de They work, no have tenerla en su propia families, forma. jobs and stuff. Ellos tienen familias y Every, trabajos, not every etcétera, y preacher can no, sermon, so to speak, no todos but predican sermones, they are to witness by the pero sanctity of their deben dar lives. testimonio por la santidad de sus vidas. I even have, Y over the yo years, I've incluso seen that a lo largo de here los años lo he visto at the network, that aquí en some el who canal, choose to become algunos Catholic que and work eligen here, convertirse al oftentimes catolicismo, que they'll trabajan cite aquí, a not veces the endless sermons they citan hear us no rant and los round about, but the witness of some of a sermones couple sin fin que escuchan que decimos, of sino el our testimonio de security algunos guards de who sus give a compañeros de trabajo. witness to Recuerdo que uno de somebody nuestros else, guardias de seguridad and dio they went testimonio a away alguien and más y esa persona become fue y se Catholic, and they convirtió al helped them with catolicismo introduction and stuff. y le ayudó But he con cited this other su guy, educación, and we don't etcétera, even hear pero much of él our menciona a otras sermons. personas, e It incluso a was pesar que this no guy coming escucha muchos de in, nuestros sermones, security guard coming in, este guardia de and seguridad taking a knee in the s- chapel solía venir y se and arrodillaba praying before en the la Blessed capilla y Sacrament, rezaba ante el Santísimo witnessed Sacramento. to this other Eso person about faith, what a faith life le daba testimonio a looks like. otra persona acerca de cómo luce una So vida de fe. first, there's Así that que witness of primero sanctity of tenemos life. ese testimonio de la santidad de The vida church teaches y la in our iglesia modern enseña age, en nuestra that we era moderna only listen to a witness. que If cuando we listen to escuchamos a a un teacher, it's testimonio, because they cuando believe escuchamos a un they're maestro es porque creemos living this, they are que están authentic, they are viviendo esa vida, a que son witness. auténticos, que That son is el what verdadero testigo. compels people, convicts Eso people. es lo That que is so convence a las essential personas. and such a great Es algo muy good that we esencial can do. y es algo muy bueno que Now, podemos hacer. we definitely need that explicit Definitivamente necesitamos proclamation of the esa word. proclamación We were explícita given de la palabra. the Hemos writings recibido of los the escritos apostles here and the de los evangelists. apóstoles y los And that word, evangelistas, when it's y esa proclaimed, palabra, cuando se has an proclama, effect. tiene un It doesn't efecto. come back empty-handed. It's a No, el two-edged sword that resultado no strikes to es the que heart regresemos con las and it manos vacías, convicts and es una converts espada de us. doble filo que So that word has nos a power of convence. its Esa own palabra tiene when un poder people hear propio it, because cuando las faith personas la comes escuchan, through porque hearing, la Paul fe says, and proviene a it través de convicts escuchar, us. nos The dice Holy Pablo. Spirit works and El brings Espíritu us to faith Santo in Jesus nos Christ. convence y nos lleva a la fe en And Jesucristo. I experienced that. I think a lot of us experienced that, where Creo que muchos you might hemos hear something experimentado many esto. times in Podemos church. escuchar algo muchas You might veces know the en la scripture iglesia, passage, podemos conocer but maybe los someone pasajes says it bíblicos, in a new pero way quizás hay that alguien que lo strikes dice you. de manera distinta y eso And le that's the llama la power atención of a the uno. word. That's the Ese Holy es el poder de Spirit la palabra, working. es el And Espíritu sometimes, Santo que está as obrando. they say, we hear A what we veces, hear, como ya dije, right? escuchamos lo que Sometimes we just escuchamos. don't hear it. A veces sencillamente no lo Uh, escuchamos. we're deaf. Somos And other times sordos. we're ready Otras for it. veces estamos Maybe the soil listos para escucharlo. Quizás el terreno ya ha sido watered, cultivado, ha and when sido that seed regado, hits yet y again, cuando la semilla it cae takes una vez root más, echa and it raíz grows. y That crece. seed, that Esa image that semilla, Jesus used esa in the imagen que Gospels Jesús that we utiliza en los evangelios para el it reino, grows of its own crece power. por su It propio bears poder, fruit. da fruto. The farmer plants it, El granjero probably, but la he goes to sleep siembra y and la then it riega, starts pero to se va a grow. dormir y luego empieza a It's crecer. growing independently. Está creciendo So, witness of independientemente. life, vital, but El also testimonio en la vida es esencial, proclamation of that pero word. también la proclamación There's a de la power palabra, there porque hay un that's poder ahí. happening. And to catechize after that Y initial catequizar después de esa evangelización inicial. that does come first, the evangelization, Eso viene primero, la fosters this evangelización, faith, which que fosters this fomenta esta encounter fe, with que Christ, fomenta that este encuentro con changes us, we Cristo, experience que nos God. cambia. And then Experimentamos we a need Dios. to be
Y entonces We need to have a necesitamos further ser education. catequizados, We need to necesitamos learn educación some adicional, necesitamos que esa very palabra sea significant explicada. retreat Hace poco in the tuvimos un Buddhist Tim retiro Gallagher he y el preached. sacerdote, el padre Tim Gallagher, predicó la última I remember semana looking through one y of the books recuerdo on the haber rules of discernment, and estado it would repasando uno de los libros sobre las reglas de it los just didn't sermones. click with me. I felt like I was just No lo reading entendía al words. comienzo, me pareció que And simplemente he estaba went leyendo through it palabras, very pero luego cuando él systematically, explicó de explaining manera muy sistemática, it had a new impact on me. tuvo un There's impacto something nuevo about en mí. hearing it and Había algo al distilling haberlo it escuchado en él, and al haberlo repetition destilado, al usar la driving it home. repetición para Sometimes that's what it takes, with explicar su truth, argumento. A to veces es hear lo that. que hace But falta con la verdad, we need to be escucharlo de esa catechized, and I forma, think sometimes pero that's the necesitamos problem, ser right? catequizados y creo que a Well, veces you're ese a es el young problema. person or Escucho in que Sunday school, alguna so to persona speak, joven o de or if repente you want algún to call pequeño it que esté en la escuela LDS or dominical, CCD, and la escuela haven't de really been catecumenado, evangelized, y nos and I'm dicen, hearing en the realidad no he truth, estado siendo evangelizado y ahora estoy but escuchando it's estas not verdades, clicking with pero me, right? realmente That no we lo need to estoy have that entendiendo. evangelization Me hace falta first, have recibir la that evangelización experience primero, of tener esa Jesus and hunger experiencia for what de he's done, Jesús y hungry tener hambre to por lo que dice, understand. hambre de And then it's entender, like this stuff y kind of entonces es falls into como si place more. I las don't cosas feel encajan en su lugar, like casi se yes, that siente we can como un put these truths together that really obsequio cuando podemos really have entender esas a meaning. verdades, So cobran todo un the significado church has nuevo. La this mission to do iglesia all that. tiene I esta just misión de was hacer driving todas San estas Francisco for the cosas. Walk for Life. I met Acabo de estar en San Francisco por young la college caminata por la student, vida. Conocí a un joven and he was universitario. raised in a he wasn't Fue raised criado, Catholic, and no he se was at a crió school, but católico. it was a Protestant school. Estaba And he en said una he kept universidad asking these protestante kind y of él further questions, and they struck me like it's hacía preguntas todo el important tiempo. Me questions. parecían este tipo de Why this? preguntas Why not that? de How do we catecismo. understand ¿Por this qué and that? esto y por qué no And lo he otro? ¿Por wasn't qué getting entendemos las cosas satisfying así y no así? answers. He Y was no estaba asking. recibiendo He kept respuestas looking, and now satisfactorias. he wants to Así become que sigue Catholic. buscando y ahora And I'm thinking to quiere myself, we convertirse don't a have any catolicismo. answers for all this stuff. Yo estaba pensando para mis adentros, John was telling me nosotros there's like tenemos innumerables over respuestas para 50 todo esto. catechisms, El right, padre over the John me estaba years that diciendo have que been formulated in the Catholic Church. Maybe tenemos a lo largo de los that's an años hemos essential tenido varios part. catecismos que We han sido have formulados para la fe missionaries católica. that have sacrificed Tenemos, pero greatly solamente to es parte de ello. establish Tenemos a misioneros que church. se han sacrificado We some enormemente have para establecer una miracles set iglesia, up a para school establecer una to comunidad, para educate. establecer una escuela, para educar a We nuestros always jóvenes. go to St. Spirit Paul Siempre Church in San Francisco. vamos a la Beautiful iglesia del Espíritu de San Pablo en church San there. Francisco. Es una Catholic hermosa structure is over iglesia. 100 years La old. estructura presente tiene más de And 100 it's años de in this antigüedad. Italian district with this En park el in distrito front. italiano hay And un parque al has this frente history of the y Salesians tiene una coming gran and historia serving de los salesianos que children of llegaron immigrants para who had a servir a los problem hijos de with los inmigrantes. residency. Tenían un problema And con they educated and ausencia built this estudiantil y los community, educaron y this edificaron culture esa that comunidad, reflected esa cultura the Italians. que reflejaba a It's los something to italianos. see. Y es You know, algo digno de ver. that inculturation that the faith just Esa demands. aculturación The que faith exige la just fe. it La just fe happens sencillamente, naturally esto when ocurre people naturalmente are converted cuando las and walk in personas that son faith, convertidas, and cuando it viven esa affects fe y the culture. It es algo changes que the afecta a la culture. cultura, It cambia la purifies the cultura, culture of maybe purifica la different cultura, fallen aspects, quizás diferentes but aspectos caídos, because pero culture is so intrinsic como to la the human cultura es tan person, intrínseca a la you persona can't humana, separate that uno no puede from a person's separarlo personal faith. de la fe Pope Paul personal de la VI said persona. that is Pablo the VI drama of dijo our que time. ese es el drama The de nuestros separation that's tiempos, happening la separación between faith que and culture. ocurre entre la fe y la That the cultura, Christian does have a right que el cristiano to tiene that el public derecho square to express a his esa faith plaza in pública, that a public expresar su fe square. en esa We were plaza at the pública. Walk for Life, and they had a Estábamos en la caminata por la counter-demonstrators vida set up y this teníamos platform in this gallery contramanifestantes, behind us. We had our habían speakers on one side. We were armado un behind them. estrado y estaban manifestando contra They're nosotros just very loud on this loudspeaker. con un As a fact, altavoz I couldn't haciendo hear mucho the ruido rally, y or I couldn't funcionó. hear Yo no podía escuchar la marcha, what the pro-life side was saying. no podía escuchar lo que estaba But I diciendo was el always lado thinking pro about vida, that. pero siempre pienso We get the acerca de permits, ello. we sign up, we're Nosotros there, sacamos we los have a right permisos, to nos be. inscribimos, Those estuvimos others ahí, would teníamos try el to derecho de estar ahí shout us y sin down. embargo había personas que estaban tratando de acallarnos.
I mean, the crowd, the Pero la organizers out there muchedumbre, los completely organizadores, daunted. This is ahí like the 19th year for the Walk for Life in no se dieron San por vencido. Francisco. Me parece que es el año Hundreds of número thousands 19 de la standing Caminata por la prostrate Vida in front en of San Francisco, their frente a la city Plaza government Cívica, building frente a su edificio de to witness gobierno, to life. dando We have a right testimonio to a be favor de la there. vida. Tenemos el And derecho it's de a estar ahí potent y word es of life that needs to una go out palabra de vida muy to importante que convict tiene que us, anunciarse to change para people's convencer a los lives, corazones, para to cambiar las speak up vidas for the de las preciousness, personas, the para dignity, hablar en sanctity defensa of the de la unborn. santidad de los no It's nacidos. in some ways a very Y en simple ciertas message formas is done. es un mensaje muy But I was sencillo. thinking, I think our Pero yo great estaba hope pensando, creo que in nuestra winning gran esperanza this battle is en that ganar esta Christians are batalla especially es que los a cristianos human right. especialmente All people es need un to derecho do is to humano. defend Todo it el mundo tiene as que their hacer eso, tiene que fundamental defenderlo. truth, so to speak. Our faith reaffirms it, but we Es una verdad cannot believe religiosa, nuestra fe alone. lo We reafirma, can't pero take por la another fe life. us- The unborn, únicamente, there nada are más por those la fe innocent podemos children discernir que uno no puede that arrebatar una we need to vida defend inocente. them. Tenemos que But defender estas the great vidas. hope that we have Pero la gran esperanza is que that tenemos es people are committed que to las it personas están comprometidas con because esto of their faith, a causa de su and fe they're not going to stop. y no It van a just doesn't go detenerse. away. You can have Es algo que no injustice desaparece. being committed, but that Cuando se comete desire una for injusticia, truth, hay un deseo that por la desire verdad, to have our faith and culture, un that deseo de desire que nuestra fe y nuestra to cultura, protect the innocent nuestro deseo de can go proteger away. a los inocentes, eso no va a desaparecer en la vida de los cristianos en And especial. that's our great hope in Jesus Y esa es Christ. It's nuestra truly gran inspiring that He's given esperanza us en the Jesucristo, porque Él Holy nos inspira, Spirit. nos está dando el Espíritu Yes, Santo, we're made que by sí, God and we're destined to fuimos have creados eternal por life Dios y for estamos all destinados a time, tener vida forever and eterna. ever. San Pablo nos dice, That speaks of our para toda la dignity, being eternidad. in the image Y and esto nos likeness habla of de nuestra God. dignidad. Hemos sido creados a imagen y semejanza de People living with Dios. faith Y las are personas motivated de fe religiosa se ven motivados por to keep ello, on that struggle, that a fight. mantener esa lucha. One of the organizers was telling me Uno de los they had organizadores me estaba trouble, diciendo que the tenían opposing side had dificultad, trouble el lado organizing opuesto people, tenía getting dificultad para people organizar a las interested to personas, come out. para lograr que las personas se interesen en Not true acudir. for the No es Christians. lo mismo con los cristianos. But Nosotros I necesitamos am más always personas, sí, moved every year pero a mí siempre to see people make me llama la sacrifices, atención to que hear cada their año stories, to hear las how they personas hacen hold on sacrificios, to the faith in a escuchamos sus secular historias, culture. escuchamos cómo That's the se work aferran of the a su Holy fe Spirit. en That una doesn't come cultura secular. from Esto es those obra who del live with Espíritu us in Santo, eso no Christ. ocurre por cuenta I was propia. talking to one Voy a cerrar lady, con she una was historia. Estaba hablando con probably in una her señora, 50s, lived out probablemente there her tenía whole life, 50 y pico años, había raised vivido allá toda Catholic. su vida, se había criado como católica, She told me pero ella there's me this contó pressure that you que hay don't want una to stand presión, out, you don't want to be que ostracized uno by no your quiere neighbors, you don't want llamar la conflict. atención, uno no quiere que And sus vecinos lo excluyan a uno, so uno she no quiere said, causar she problemas said ni it does conflicto. believe that it Ella me estaba would keep diciendo que people ella silent. cree que eso But hace que she la said, gente guarde I just don't care silencio, anymore about pero what me people dijo, think. She said, ya no me importa even if más lo it's que la not gente right, I piense. just don't care. Cuando uno And llega I a thought cierta edad, immediately a of uno ya Mother no le Black, 'cause she importa. would say it on the Pensé show all the time. inmediatamente en la Not a Madre very hidden Angélica, ella lo message in decía my mind. It's just I don't todo el care tiempo en su what programa. people think. What do we? Uno llega a una edad We que ya no le should be at importa lo that que la point gente of putting piense. God first. Nosotros deberíamos estar en ese These punto que ponemos other a Dios en primer messages we get lugar from the culture, y shouldn't hacer al lado shouldn't otros affect mensajes what que we recibimos de do. la cultura. No deben We have afectar lo que this hagamos. mission given to Pero us in the tenemos esa gospel misión to proclaim dada a the truth, nosotros en to el live that Evangelio de truth, proclamar la verdad, de and to vivir esa witness verdad to it. y de dar testimonio We de have ella. the Holy Y Spirit tenemos al with Espíritu us, Santo that the con nosotros. gates of hell Las are puertas not going del to infierno prevail. no van a vencer. This kingdom Que is heaven on earth. este reino Satan es is raging on el earth, cielo en la but tierra. he won't prevail. Satanás Hell will not prevail. está Heaven will atacando en la prevail. tierra, pero no ha de vencer. El infierno nunca ganará. El cielo saldrá victorioso.